Buenas tardes, estamos aquí para arreglar un problema que es muy común en los aires acondicionados de frío. El aire no enfría, echa aire caliente por la unidad interior. En esos casos, pasamos a revisar si la señal está llegando a la unidad exterior. Como podemos ver acá, el ventilador está funcionando. Quiere decir que la señal de la unidad interior está siendo transmitida a la unidad exterior. Como está funcionando el ventilador, entonces, por lógica, el problema está entre el capacitador o el compresor. Vamos a bajar el breaker y luego desarmamos el equipo para ver dónde está la falla. Revisamos el capacitador y revisamos el compresor. Vamos a detener el video y luego seguimos. Para desarmar, primero quitamos los tornillos que sujetan la tapa superior de la unidad exterior y retiramos la tapa. Luego quitamos los tornillos de la tapa frontal que permite el acceso al compresor y capacitador. Aquí podemos ver la cablería que conecta al capacitador está quemada y el capacitador aparentemente sufrió daño. Antes de cambiar la cablería y terminales, debemos descartar que el compresor no esté ido a tierra o esté quemado. Para ello le quitamos la tuerca que sujeta la bornera del compresor y antes de desconectar los 3 cables del compresor hacemos un diagrama de cómo van conectados los cables para que a la hora de volverlos a conectar no tengamos problemas. Ahora bien, con la ayuda de un tester y seleccionando la opción de ohmio, debemos verificar que no exista continuidad entre el embobinado del compresor y la tubería o carcasa. Para ello colocamos una de las puntas del tester en la tubería o carcasa y la otra punta en cada pin del compresor. Si el compresor no está ido a tierra, no debe marcar ningún valor. También debemos descartar bobinas de compresor quemadas o abiertas y para ello debemos medir uno de los pines con respecto a los otros 2 pines y siempre debe arrojar algún valor en ohmio. Después de probar el compresor, conectamos cada terminal en su correspondiente pin como se encontraba originalmente, para luego colocar la tapa con su respectiva tuerca. Entonces pasamos a cambiar la cablería quemada y a sustituir nuevos terminales y cables que consideremos que fueron afectados por el recalentamiento. También se pueden observar que el capacitador sufrió daño y debe ser cambiado por uno de igual capacidad. Los cables deben quedar conectados como originalmente se encontraban para luego colocar el capacitador en su lugar y al terminar ya podemos prender el equipo. Este tipo de falla es muy probable que se repita si no se corrige la causa. A continuación se muestran las causas más comunes. Serpentín de la unidad exterior sucia, ventilador soplando lento, bajo voltaje, alto consumo de corriente,
mala colocación de la unidad exterior, exceso de refrigerante o cualquier falla que incremente el consumo de corriente. Para determinar las causas debemos medir salto térmico en la unidad exterior, además de voltaje, consumo de corriente y presión. En mi blog reparatuaire.blogspot.com se explica cómo hacer estas mediciones. Con esto terminamos el video y si te gustó, manito arriba. Y no olvides suscribirte para mantenerte informado de los nuevos videos que estaré subiendo.